Muy bien, la semana anterior estábamos hablando o iniciando el estudio del libro de Romanos, y si usted vino va a recordar algo súper importante que hablamos la semana anterior, y era que Pablo afirmaba que todos de alguna manera somos pecadores, ¿no? Todos, seamos los rebeldes que no son parte del pueblo de Dios, o sea, los religiosos que creemos que somos parte del pueblo de Dios, todos necesitamos salvación porque todos en algún momento de la vida, decía Pablo, hemos pecado. Eso decía Pablo, ¿no? Como dice la Escritura, dice Pablo en su libro, en el capítulo 3, en el verso 9, dice, ¿a qué conclusión llegamos? Decía Pablo, decía, pues, ¿acaso los judíos somos mejores? No, de ninguna manera, decía Pablo, ¿no? Ya hemos demostrado que tanto judíos y gentiles, dice Pablo, somos pecadores, estamos bajo el pecado. Y luego Pablo dice, ¿no? Como está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo, ¿no? No hay quien entienda lo bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos, dice, se han descarriado, a una, dice, se corrompieron, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, decía el apóstol Pablo, ¿no? Ahora que ya sabemos esto, es importante que aprendamos lo que Pablo también quería decir a la iglesia de Roma, y para eso quiero que usted se imagine por un momento, y ojalá no nos pase nunca, pero por un momento imagínese que usted fue llevado a juicio y que lastimosamente en el juicio, probablemente por haber contratado un mal abogado o porque si es culpable del asunto, el juez que está llevando su caso le declara a usted culpable. Y usted adquiere una deuda que ni siquiera trabajando todos los años que le quedan de vida, si es que usted vive muchos años, va a terminar de pagar esa deuda. Entonces es una situación bastante complicada, ¿no? Y ojalá ninguno de nosotros, como les digo, lleguemos a una situación así, donde nos veamos en la desesperación de no saber qué hacer porque estamos perdidos. El otro día hacía un cálculo y creo que ganando el básico que ganamos nosotros no vamos a llegar ni siquiera a $300,000 en la vida. Y eso si no gastamos un centavo, ¿no? Si lo ahorramos absolutamente todo. Ahora imagínese que usted adquiere una deuda, yo que sé, de $1,500,000 y usted no sabe de dónde va a pagar esa deuda y es declarado culpable y tiene que pagar esa deuda o se va preso. Una situación bastante fea, ¿no? Bastante difícil. Pero imagínese que justo cuando el juez va a decir, ¿no? Culpable, ¿no? Y va a sentar su nombre en el grupo de aquellos que terminan en la cárcel por la culpabilidad de sus hechos, en lugar de decir culpable, el juez se levanta, va hacia donde está usted y le dice, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo, yo voy a pagar tu deuda. Y antes de que se acabe el caso, saca su dinero y de su propio dinero paga todo lo que tú tenías que pagar. La desesperación seguramente en usted se va porque va a decir, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es que este hombre que debía declararme culpable ahora me está ayudando y está pagando mi deuda? Y yo creo que si nosotros fuéramos los de ese caso realmente sentiríamos una paz increíble de haber salido de un embrollo que parecía imposible, que no había forma de pagar la deuda que nosotros teníamos. El peso que nos ha quitado de encima aquel juez que tenía que decirnos culpables y no lo hizo y más bien paga la deuda que nosotros habíamos contraído. Y no porque no fuéramos culpables, sino siendo culpables, aún siendo culpables, él dice, yo te voy a ayudar, yo me hago cargo y paga la deuda. Entonces Pablo dice, ese es el corazón del evangelio. Y Pablo en el verso 21 del capítulo 3, después de hablar sobre que nosotros somos pecadores y que somos culpables y que necesitamos un Salvador, Pablo cambia las cosas y comienza con esto y dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la cual dan testimonio la ley y los profetas. Pablo cambia de idea, dice, no, esto estaba pasando, esto es lo que ha sucedido, esto es lo que pasa con todos nosotros los seres humanos, y cambia las cosas y dice, pero ahora, como diciendo, antes era eso, pero ahora hay este camino. Y Pablo usa esta frase que parte la historia en dos, lo que era antes y lo que ahora es. Entonces Pablo empieza, ¿no? En los versos anteriores nos estaba hablando sobre
que todo era juicio, que todo era pecado, que todo era condena y que necesitábamos o merecemos nosotros más bien pagar el precio de nuestro pecado. Pero Pablo cambia las cosas con esta pequeña frase nomás, dice, pero ahora hay una justicia que no se basa en la ley, ni en el comportamiento, ni en sus logros, ni en lo que usted pueda hacer. Dice, esta justicia se basa en una justicia que viene de Dios. Y eso es lo que dice este verso 22. 3:22, si me está siguiendo. Dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, dice Pablo, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces Pablo dice, no, ahora ya no hay cómo salvarnos a través de nuestros logros, o más bien nunca ha habido, dice, no, la forma de salvarnos a nosotros mismos, pero ahora hay una justicia que viene de Dios, que viene de Él y se da a través de la fe, de creer en Dios. Y dice, esto es, y eso es lo lindo del Evangelio, esto es, dice Pablo, para todos. ¿Por qué? Porque todos, dice Pablo, hemos pecado y hemos estado privados de la gloria de Dios. Entonces Pablo dice, no, esto es para todos, para los que han sido un desastre en la vida, para los que miraba a la gente y decía, este no tiene esperanza, o este no va a llegar a ningún lado, para aquellos que siempre tratan de hacer las cosas bien, llegan a tiempo, son respetuosos, honran a sus padres, hacen las cosas bien. Pero también está, dice Pablo, para aquellos que llegan siempre tarde, que dicen, ya estoy aquícito a una cuadra nomás, y se están bañando recién, ¿no? La cita era a las 8 y 10, dicen, no, ya estoy llegando, y están recién despertándose. Para todos ellos que dicen, ya te estoy viendo, dicen algunos, no, yo te veo, ¿no es cierto? Estás con Jin estás, ¿no es cierto? Yo te veo. Para todas esas personas, para los que cumplen y para los que no cumplen, dice Pablo, esto es para todos, dice Pablo. Entonces, Pablo no solo se queda ahí, dice, no es solo para todos, esta justicia que viene de Dios, sino también lo maravilloso de esto, dice Pablo, es que es gratis. ¿Y a quién no le gusta lo gratis? A todos, ¿no? Vayan a ver si alguien por aquí, el vecino de Lowell dice aquí, ¿no? Por el Día de la Madre le vamos a dar a las mamitas una televisión gratis. Eso es una fila interminable porque todas van a querer tener una televisión gratis, ¿no? Así sea una viejita, pero gratis. Nos gustan las cosas gratis. Y Pablo dice, lo maravilloso de esto es que para ti, claro que siempre hay alguien que paga el precio, ¿no? Pero para ti, dice Pablo, esto es gratis. Y eso es lo que dice el verso 24. El apóstol Pablo dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Le voy a leer otra vez para que se dé cuenta de lo que dice. Dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Redención que hace referencia al pago que se debía hacer para liberar a los esclavos. Y entonces Pablo está diciendo, fue Cristo quien murió para pagar el precio de tu liberación. Y más adelante dice, fue Cristo quien murió por propiciación o expiación para pagar nuestros pecados. Y ahora usted y yo también no escuchamos estas palabras, expiación, propiciación, y no dice, ¿qué es esto? Pues no. Propiciación en el Antiguo Testamento era el acto de cubrir la culpa del otro mediante un sacrificio. En este caso, es Cristo el sacrificio que cubre nuestro pecado. En la antigüedad muchas veces se mataba animalitos, corderitos, a veces palomas, de acuerdo al status quo de ese tiempo, de acuerdo a la economía. Y Pablo está diciendo en el verso 25, si usted me sigue acompañando, dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de propiciación o expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Cristo Jesús. Entonces, Pablo está diciendo,
Dios ofrece una justicia que no depende de tu historial, no depende de quién eras antes de, porque ahora tenemos nosotros a Cristo. Él es la propiciación, Él es el que paga el precio, Él es el sacrificio necesario para pagar nuestros errores. Dios no pasa por alto el pecado, hermanos. Dios no es de los que, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? De vamos a barrer por donde no ve la suegra y tratamos de esconder las cosas para que no se vea. Dios no pasa por alto el pecado. Dios juzgó el pecado y lo juzgó en Cristo. La culpabilidad de nuestros errores y de nuestro pecado cayó sobre Cristo. Él es, dice Pablo, el justo. Y también porque si no fuera justo, pues todos podríamos hacer lo que nos da la gana y no habría consecuencias. Pero Pablo, dice, Él es justo. Él cobró el precio del pecado. Y también es maravilloso nuestro Dios porque no solo es justo, sino también el que justifica en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él tenía que cobrar el precio del pecado, pero también proveyó del Cordero sin mancha para pagar ese pecado. Ese es nuestro Dios, el justo, pero también el que justifica. Entonces eso es algo maravilloso que usted debe saber y que debe llevarse en su vida. Porque a veces nosotros no lo entendemos, no lo comprendemos, no comprendemos lo maravilloso que es caminar con Dios. Porque es ese Dios que busca la manera de justificar a aquel que es pecador. Es ese Dios que busca la manera de hacer todo lo posible, todo lo que está en sus manos para salvar a aquel que está en peligro. Entonces Pablo está diciendo, Jesús es el lugar donde el conflicto que había en la antigüedad entre la santidad de Dios, que no podía aceptar el pecado, y el pecado del hombre, se resuelven. Porque Dios no barre el pecado, como le dije hace un momento, bajo la alfombra y lo esconde y dice, hagamos como aquí, como que no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva, como nosotros hacemos, ¿no? Generalmente decimos borrón y cuenta nueva, hagamos aquí como que nada ha pasado, pero eso es falta de justicia. Porque las cosas que están mal deben también tener consecuencias para que nosotros comprendamos que están mal y podamos cambiarlas. Entonces Dios no barre el pecado bajo la alfombra, no lo esconde, lo coloca sobre su Hijo. Y con eso queda claro que Él es justo, que Él sí busca justicia, que sí hay consecuencias de lo malo que se hace, pero también nos indica a nosotros que Él es el justificador. Él ha dado lo que no merecemos por gracia, que significa regalo que no merecemos. Nos ha dado mucho de lo que nosotros no merecemos. Es como si el banco, que no ha de pasar, solo es un ejemplo, no se emocionará. Es como si el banco o la cooperativa donde usted está debiendo dinero, un día usted se queda sin trabajo, no puede pagar, va al banco, como toda persona de bien, y usted dice, no puedo pagar, y lo que quiere es renegociar, ¿no? Los intereses o pedir que le den un plazo o algo. Y ahora imagínese que viene el del banco y le dice, no se preocupe, si ayer vino alguien y pagó todita la deuda, si usted no debe nada. Aquí está todo lo que está en su historial, usted no debe nada. Y después de un tiempo se entera que la persona fue el mismo dueño de la cooperativa. Es decir, al mismo que usted le había pedido prestado. Él mismo pagó la deuda y dijo, ya no me debes nada. Hermanos, ese es nuestro Dios. Es el justo y el justificador. Entonces usted tiene que dejar de pensar en que primero voy a arreglar mi vida, en que primero voy a ser justo, en que primero voy a dejar de hacer esto o dejar de hacer aquello, y cuando sea perfecto, ahí es cuando voy a acercarme a Dios. No, usted no tiene que pagar. La deuda ya está pagada. Cristo pagó en la cruz su deuda. Entonces usted no tiene que preocuparse por el historial que tiene. Usted tiene que preocuparse por creer en aquel que le ha hecho libre. Solo hay que creer y recibir a aquel que le hace libre. Y no seguir pensando que sigo yo teniendo que pagar. Tiene que dejar de pensar de esa manera. Hay gente que piensa en que, bueno, cuando las cosas estén bien, cuando yo arregle las cosas de mi casa, cuando esté bien con mi esposa, cuando arregle las cosas con mi hijo, y ahí sí voy a acercarme a Dios. Ahí sí voy a empezar una vida con Dios. Pero Pablo dice, no, eso era antes, cuando nosotros éramos pecadores, cuando no había una solución. Pero ahora, dice Pablo, hay solución.
Hay que creer en Cristo Jesús, nuestro Señor, poner nuestra fe en Él. Solo hay que creer porque Él ya pagó. Hay que creer que Él pagó. Ese es el Evangelio. Hay que creer, Él pagó por el precio de mis pecados. Yo ya no le debo nada. Yo ya no debo nada. Dios pagó a través de Cristo mi pecado. Y a veces eso es lo que no entendemos. Y cuando no entendemos que la justicia nos iguala a todos y nos pone en el mismo lugar, ahí es cuando nosotros nos convertimos a veces en gente orgullosa. Pero ¿sabe qué? Esa justicia que viene a través de Cristo nos iguala a todos y silencia el orgullo que muchas veces está presente en nuestros corazones. Cuando entendemos que somos salvos por gracia, se nos cae el disfraz del orgullo. Se nos cae a nosotros la máscara del orgullo. Pablo dice justamente eso, dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Quién puede jactarse? Dice. Y dice, no, nadie, porque la jactancia queda excluida, porque sabemos que esto no ha sido por nosotros. Nadie puede decir, yo lo logré. Nadie, dice Pablo. La fe en Cristo elimina todo orgullo, porque nos ayuda a entender que ha sido Cristo el que pagó el precio. Yo no podía. No estaba a mi alcance pagar. Fue Cristo el que pagó el precio. Yo no puedo decir lo logré. Entonces el Evangelio nos pone a todos en la misma línea de partida. A los ricos, a los pobres, a los sabios, a los ignorantes, a los religiosos, a los rebeldes, a los que vienen a veces a la iglesia todos los domingos, a los que de repente vienen. Todos estamos en el mismo lugar. Porque todos necesitamos fe y todos necesitamos gracia. Esa gracia necesaria que es un regalo que no merecemos y que viene a través del sacrificio de Cristo. Y Pablo dice, y esto no lo estoy diciendo para que ustedes piensen que estamos anulando la ley. Más bien, dice el apóstol Pablo, esto es para que ustedes sepan que Cristo es el que nos justifica porque Él cumplió la ley. Cristo cumplió porque no podías tú cumplir. Y Cristo terminó cumpliendo por ti, porque nadie podía cumplir la ley. La ley estaba solo para llevarnos hacia Cristo. Entonces, Pablo dice otra vez en el verso 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice Pablo. ¿Por cuál ley, dice Pablo? ¿Por cuáles obras? No, sino por la ley de la fe, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. A veces cuando nosotros no entendemos bien esto, creemos, o a veces nos han metido en la cabeza de como que en el cielo parece que van a haber como diplomas, ¿no? Para decir el mejor cristiano del mes, ¿no? Usted fue allá en el cielo el mejor cristiano del mes de julio, ¿no? Pensamos que ya va a haber algo más grande para todos o algo menor para otros, cuando en el cielo no va a haber diplomas. No va a haber un ranking de quién era más santo y menos santo. No va a haber ahí una lista de que digan, a ver, el pastor está por acá, ¿no? Y el otro hermanito que venía de vez en cuando está por acá. No, todos estamos en la misma situación. Todos vamos a estar en el cielo. Todos vamos a estar con Cristo solo por una razón. Cristo nos justificó. No hay otra razón. No porque nosotros podamos hacer algo, no porque nosotros nos merezcamos esto, no es por méritos, esto es porque Cristo nos justificó. Si un día, Dios mediante, ojalá suceda, nos veamos nosotros en el cielo cara a cara, nos vamos a quedar viendo y no vamos a decir, es que yo cantaba en el ministerio de alabanza, es que yo predicaba, es que yo hacía esto, yo enseñaba a los niños. No, la única razón por la cual usted va a estar en el cielo con todos los que van para allá es porque Cristo a usted le justificó, porque le amó tanto que entregó su vida en la cruz y pagó el precio de su pecado. No hay otra razón. No es porque usted hizo esto, no es porque usted hizo aquello, es porque Cristo le justificó y usted puso su fe en aquel que justifica, que es Cristo. Y ese es el camino del Evangelio que Pablo nos está enseñando. Entonces hay que dejar de mirar al que está al lado o al que muchas veces con el que nos desenvolvemos todos los días o las personas que están a nuestro alrededor y dejar mirar como si nosotros fuéramos mejores que esas personas. Porque aunque usted no lo crea, generalmente siempre estamos mirando a otras personas como menores que nosotros mismos, pensando que nosotros somos mejores.
o porque estamos en la iglesia, o porque venimos a las reuniones, o porque tenemos fe. Generalmente estamos siempre poniéndonos en un lugar más privilegiado. Y por lo general, como hablábamos la semana anterior, es porque nos comparamos con gente que está peor que nosotros. Porque vemos a la gente que le está yendo peor que nosotros y decimos, al menos no me va tan mal como ese, ¿no? Si yo le pego a mi esposa, pero no soy borracho como ese al que la esposa le está buscando en la calle. Estamos mal, pero decimos, él está peor, ¿no? Entonces, de alguna manera yo estoy bien. Y justificamos de esa manera lo que estamos haciendo mal. Pero Pablo dice, no, todos necesitamos aquel Jesús que salva. Y hay que dejar de mirar, dice Pablo, porque aquí no hay jactancia, aquí no hay orgullo, aquí no hay, es que yo me lo merezco. Entonces hay que dejar de mirar, dice Pablo, a los demás como si uno fuera mejor y si ellos fueran menores que nosotros. Somos iguales. En Cristo somos uno, dice el apóstol Pablo. Todos nos igualamos. Nada de yo soy blanco y porque tengo más piel blanca y los otros tienen color centavo, voy a sentirme mejor, ¿no? No. Todos somos uno, somos iguales, no hay diferencia. No es que yo tengo más dinero o menos dinero, no, no hay diferencia. Si uno está de pie, si uno está bendecido, si usted tiene su casa, si usted tiene sus hijos, si usted le está yendo bien o le está yendo mal, todo es por gracia. Ha sido la gracia de Dios la que nos tiene a nosotros hoy de pie. Y es la gracia de Dios también la que nos va a levantar cuando nosotros estemos de rodillas. Todo es por gracia. Y por eso el Señor decía, den de gracia lo que están recibiendo de gracia, devuelvan con la misma gracia. Es esa gracia la que nos levanta. Y si alguien cae, hay que orar para que la gracia de Dios le vuelva a levantar y le ponga en un lugar donde debe estar. Y una vez más nos olvidamos a veces de eso. Si hoy tengo una economía estable, es por mi trabajo, pero también ha sido la gracia de Dios sosteniéndome por todo este tiempo. Si hoy tengo una familia estable, no es porque yo soy un excelente padre y puedo ser el modelo para los demás. Es la gracia de Dios que me ha sostenido todos estos años y me han ayudado a educar a mis hijos. Si yo soy un hijo que honra a los padres, no es porque yo soy un excelente hijo, ejemplo para los demás. No, es la gracia de Dios la que me ha hecho entender que debo honrar a mis padres en medio de toda circunstancia. Es la gracia de Dios la que nos sostiene y la que nos iguala a todos y quita de nosotros cualquier orgullo, cualquier cosa que pueda hacernos comparar con los demás y creer que somos mejores que ellos. Y cuando caemos en el orgullo nos damos fuerte, porque de eso mismo que decimos que no vamos a hacer, muchas veces terminamos haciendo. De eso mismo que juzgamos a las demás personas, generalmente eso mismo terminamos haciendo. Yo de manera orgullosa sabía decir, yo nunca voy a ser como usted, papá. Y luego a mi pobre mamá le terminaba hablando de peor que mi papá, no. ¿Por qué? Porque de manera orgullosa yo pensaba que era mejor que él. Yo pensaba que él era menor que mí porque era iracundo, porque tenía sus pecados, porque tenía sus cuestiones de ira y se enojaba de vez en cuando y más bien de vez en siempre, no de vez en cuando. Y me creía mejor que él y luego ahora me doy cuenta que no, éramos iguales. Necesitamos a Cristo para que Él cambie lo que nosotros somos y para que Él nos levante en los momentos donde nosotros estamos caídos. Nadie es mejor que nadie. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Filipenses dijo, más bien ustedes piensen que los demás son superiores a ustedes mismos. Y honrenlos y respétenlos y tengan en su cabeza, decía, pensamientos de bien. Y no pensamientos que les hagan estar orgullosos y sentirse a veces mejor o mayor que otros. Entonces hay que dejar de mirar a los demás como aquellos que son los pecadores y que nosotros estamos mejor que ellos. Todos necesitamos a Cristo y si estamos de pie, una vez más le digo, es por la gracia y misericordia que Dios nos tiene y esa misericordia de Dios que se renueva cada mañana en nuestras vidas. Nada ha sido por mí. Todo ha sido por Dios. Entonces Pablo sigue hablando sobre esto. Y dice, verán, para los que piensan que es una nueva moda esto de la fe, porque hay gente que está tan acostumbrada a cómo ha sido la cuestión de antes, en este caso hablando a los judíos, que también estaban leyendo esta carta, Pablo dice, para los que piensan que lo de la fe es una nueva moda,
y estamos anulando la ley, les voy a presentar ejemplos, dice Pablo, ¿no? Y Pablo inicia hablando acerca de Abraham, el padre de la fe, dice Pablo. Y Pablo cita Génesis 15:6 en el versículo 3 del capítulo 3 y dice, ¿no? Porque está escrito, dice Pablo, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios, dice, y le fue contado por justicia. No fue ni la circuncisión, no fue ni cumplir la ley, no fue ni tener el templo, porque en ese tiempo ni siquiera había templo. Dice, no fue nada de eso. El apóstol Pablo dice, fue fe. Fue creer en el Dios que le hizo la promesa de que a través de él vendrán y habrán grandes naciones. Más bien habrá una gran nación con muchos miembros. Entonces Pablo a través de Abraham empieza a dar un historial de cómo Dios ha ido actuando desde antes de la ley y cómo la fe es la que justifica a través de Cristo. Entonces Pablo dice, bueno, si no me creen con Abraham, les voy a mostrar también otro ejemplo con David. Y en los versículos 6, 8 del capítulo 4, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, quien Dios atribuye justicia sin obras. Y Pablo dice, dichosos aquellos a quienes se les perdona las transgresiones y se les cubre los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Entonces, Pablo está tomando también otro ejemplo y dice, somos felices, somos dichosos, somos personas bienaventuradas. ¿Por qué? Porque son dichosos aquellos a quienes se les perdonan sus transgresiones, no a los que se ganan las cosas. Y antes de eso, por eso Pablo da otro ejemplo y dice, ahora bien, es como cuando alguien trabaja, dice Pablo en el verso 4. No se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Es decir, si yo trabajo por algo, no me están dando a mí un regalo. Yo estoy cobrando lo que a mí me deben, pues, porque yo trabajé por eso. En cambio, dice Pablo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Pablo está diciendo, si yo trabajo, claro, pues no, es una deuda que por el trabajo que hice, el otro me debe, y pues yo me voy a cobrar. Entonces no hay ningún favor en eso. Pero en cambio dice, aquel que no trabajó, pero se le dio, es un regalo. Y eso, dice Pablo, esa es la fe que justifica al que es malvado. Aquel que no merecía que se le pague, sino que más bien no merecía nada. Y aún así se le pagó y se le dio el regalo. Y por eso luego toma el ejemplo de David y dice, dichosos aquellos, felices aquellos a los que se les perdonan las transgresiones. Felices aquellos a los que se les cubre los pecados. Son felices, dichosos aquellos cuyo pecado, dice el Señor, no tomará en cuenta. Y luego sigue recordándonos y dice, no, bueno, dice, y Abraham fue justificado. Dice, antes de la ley, antes de hacer cualquier ritual, antes de emprender cualquier cosa para agradar a Dios, fue justificado por creer en Dios. Porque la fe, hermanos, no es un acto religioso. No es hacer algo para Dios. Es una confianza. Es confiar de manera radical en Dios, en un Dios que es fiel en nuestras vidas. Es confiar en aquel que ha prometido que un día su Hijo va a volver por su iglesia y un día lo vamos a ver, todo ojo lo verá. Es confiar en el Dios que es fiel. Esa es la verdadera fe. No un acto religioso, no hacer algo para agradar a Dios. Es confianza, es creer, es tener confianza en aquel que ha hecho la promesa, en un Dios que es fiel y que cumple lo que promete. Y eso es lo que nosotros vemos en los versos 18 al 21, donde dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas personas, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Contra toda esperanza, dice, Abraham creyó y esperó. Él tenía esperanza, pero había una contraesperanza porque cada vez se hacía viejo. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en la palabra. Y vemos también en Génesis, ¿no? Abraham esperó contra esperanza porque su cuerpo era viejo. Y no solo él se estaba haciendo viejo, sino que Sara
era estéril. Y si nosotros lo vemos en probabilidades, las probabilidades para que Abraham y Sara tengan hijos eran 0. No había probabilidades de que ellos tengan hijos. Si su esposa era estéril y su esposo era viejo, cada vez había menos esperanzas. Y aunque tuvo errores Abraham, y aunque tomó algunas malas decisiones en el camino, su fe no flaqueó, porque sabía que aquel que había hecho la promesa tiene el poder para cumplir lo que había prometido. Estaba plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir todo lo que había prometido. Eso nos dice a nosotros el verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido, dice el apóstol Pablo. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Su fe justificó quién era él. Y sabe que no solo se va a tomar en cuenta a Abraham la fe como justicia, sino también, dice la palabra, a nosotros. Y en el verso 23 dice justamente esto, dice, ¿no? Al final del 23 dice, y no se escribió esto solo para Abraham, dice la palabra, sino también para nosotros. Dios tomará, dice, en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Sabe cuántas veces Abraham pudo haber dicho, ya fue? ¿Para qué sigo creyendo? Dios me ha abandonado. Son años de esta promesa. Seguramente decía Abraham, ¿no? En su mente. Pero a pesar de que seguramente su mente le decía eso, decidió creer. Y dijo, voy a creer, voy a tener fe, voy a poner confianza en aquel que es poderoso para hacer lo que me ha prometido. Y eso es lo que Pablo nos está pidiendo a nosotros, quienes necesitamos ser salvos, quienes estamos perdidos por nuestros pecados. Pablo está diciendo, hermano y hermana, usted lo que necesita hacer es creer. A pesar de que todo lo que pasa en su vida le diga lo contrario, como pasaba en la vida de Abraham, cada vez más viejo y su esposa era estéril. Entonces Pablo está diciendo en estos 2 capítulos que son importantes y que nos hablan sobre la justificación, Pablo está diciendo, ten fe, pero no tengas fe en tus capacidades. Ten fe, pero no tengas fe en lo que puedes hacer para Dios. Ten fe, pero no pongas tu fe en un pastor, en otra persona. Ten fe, pero no pongas tu fe ni siquiera en la congregación, en la iglesia. Ten fe, está diciendo el apóstol Pablo, pero esa fe no debe estar en una persona de este mundo. Esa fe debe estar en aquel que es poderoso para cumplir todo lo que promete. Porque cualquiera de nosotros puede llegarte a decepcionar. Porque somos humanos. Y lastimosamente, pues a veces no cumplimos lo que nosotros decimos. No tenemos ese poder para cumplir todo lo que prometemos. Peor nuestros políticos, ¿no? Ellos tienen el poder para no cumplir nunca lo que prometen, más bien. Y Pablo dice, y por medio de esa fe, nosotros somos justificados aún siendo culpables. Cristo, hermanos, fue entregado por nuestros pecados. Y resucitado, dice Pablo terminando esto, para declararnos justos, aun cuando nosotros no lo somos. Hubo un juicio real, hermanos. Y Cristo fue enjuiciado a causa nuestra. El pecado fue serio. Es serio, todavía sigue siendo serio en nuestras vidas. Porque sigue haciendo daño, sigue lastimando y sigue haciéndonos sentir a nosotros culpables, llenos de vergüenza y de dolor. Pero ¿sabe qué? Algo que nos enseña aquí el apóstol Pablo es que es mucho más grande que el pecado y que ese amor cubre multitud de pecados. Entonces usted tiene que saber que usted no es el veredicto de sus errores, de su historial, de lo que usted había venido viviendo. No es su pasado el que dice quién va a ser usted en su futuro o en su presente. Si está usted en Cristo, usted es justificado. Usted es considerado una persona justa, aún sin serlo. Usted es libre, usted es un hijo o una hija amada, amado,
Y usted debe saber que Dios le ama de una manera maravillosa, increíble, incondicional. Y por eso envió a su Hijo por medio de él, para que por medio de él nadie sea condenado, sino más bien por medio de él seamos todos libres y justificados. Hay muchos que seguimos tratando a veces de pagar una condena espiritual, una deuda que pensamos que tenemos con Dios, como si Dios dijera, ¿no? Le vamos a hacer sufrir un poquito para que se dé cuenta lo que hizo y para que pague un poco por lo que ha hecho mal, ¿no? Como que Dios dijera, hagámosle sufrir un poquito antes de perdonarle. Pero la vida no es así en Cristo Jesús. Cristo es aquel juez justo que en lugar de decir eres culpable por lo que hiciste, se baja del estrado y le dice, tranquilo, yo me voy a hacer cargo, yo voy a pagar todo lo que debes y no debes nada más, no necesitas pagar más. Y ese es nuestro Dios, el Dios que sí busca justicia, pero ese Dios también que justifica a través de su Hijo, Cristo Jesús, que murió por nosotros en una cruz. Y ahora lo que nosotros necesitamos es empezar a vivir en el pero ahora, como decía Pablo. A veces seguimos viviendo antes de, y nuestra historia sigue siendo a veces una historia vacía, una historia sin futuro, sin propósito. Pero el Señor quiere que nosotros vivamos ahora en lo que Pablo llamó al inicio, en el cambio justamente de estos dos temas, en el pero ahora. Y Dios quiere que sea el día de hoy el pero ahora de su historia. Donde lo viejo quede atrás, lo que hicimos mal quede en la cruz, pagado por el precio del sacrificio de Cristo, y donde el veredicto ya no es culpable, sino el veredicto ahora es, eres justo, eres libre, porque yo he pagado el precio de tu pecado. Así que yo le animo a que hoy pueda vivir el pero ahora de su historia. El cambio de momento, de tiempo, de temporada, en el cual usted hoy puede vivir, ya no en la condena de su historial pasado, sino en la libertad del nuevo veredicto que Dios ha dado acerca de quién es usted. Ahora usted es una persona justa, una persona libre, si desea poner su fe en aquel que puede justificar, que es Cristo, nuestro Señor. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, somos libres. Empezamos a vivir una verdadera vida en libertad. Y le damos gracias a Dios porque somos justificados, como dice Él en el verso 24 del capítulo 3, justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como sacrificio por expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, dice, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia a los que tienen fe en Jesús. Solo crea, ponga su fe en Jesús y camine con aquel Dios que cumple todo lo que promete, porque Él tiene el poder para cumplir lo que promete. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Hermanos, la fe nos justifica. Deje de sentirse culpable. Deja de sentir vergüenza por lo que ya hizo. Deja de sentir y seguirte tú mismo mortificando por aquello que hiciste mal hace algunos años, o tal vez en este día, o los días pasados. Acepte la libertad que viene al creer en el Hijo de Dios. Y esa es la invitación de esta mañana. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar para terminar. Y le invito a que podamos orar juntos. Y para los que tal vez no creen, es un buen momento para decir, Señor, yo quiero creer en ti. Y para los que creemos, es un buen momento para recordar qué es lo que debemos nosotros vivir realmente. Y es vivir en esa gracia maravillosa que se ha derramado para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Deje, hermano, deje que hoy sea el pero ahora de su vida. El pero ahora de su vida. Una nueva historia es la que Dios quiere construir. Dios quiere empezar con usted. Lo viejo queda atrás y Él quiere hacer todo nuevo. Lo viejo queda atrás y Él quiere empezar una nueva temporada con nosotros. Lo viejo queda atrás, Él lo perdonó y ya no hay necesidad de pagar por eso que ya hicimos mal. Cristo pagó el precio de ese pecado.
Hoy solo necesitamos acudir a Él con un corazón contrito, como dice la palabra, humillado, necesitado, para decirle, Señor, aquí estamos, te necesitamos. Y vivir una vida en libertad. Así que oremos juntos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana y pedimos, Padre, que nos ayudes a entender tu evangelio, mi Dios. Ese evangelio que se ha dado para nosotros, para que podamos ser justos, aun cuando no somos, Señor, justos. Gracias te damos, Padre, porque a través del sacrificio de Cristo hemos podido ser libres, verdaderamente libres, para vivir una vida, mi Dios, que te honre, una vida, mi Dios, que sea saludable con uno mismo y con los demás. Señor, hoy queremos pedirte que nos ayudes a creer en ti, a tener una fe, mi Dios, inquebrantable. Esa fe, mi Dios, que te cree a pesar de que todas las circunstancias a veces nos dicen lo contrario. Queremos, Señor, creer. Creer, Señor, en que en verdad solo tú puedes perdonar pecados y que a través de ti, Señor, nosotros hoy podemos salir sin culpa, sin vergüenza de las cosas que hayamos vivido en el pasado, porque tú, Señor, quieres hacer todo nuevo en nuestras vidas. Y hoy queremos recibir, Señor, eso nuevo a través de la justificación que viene por tu sangre, mi Dios, porque tú fuiste el Cordero, Señor, sin mancha. El Cordero, Señor, que fue sacrificado por mi perdón, por el perdón de cada uno de los que estamos aquí, Dios. Padre, te pedimos, toca nuestros corazones en esta mañana, para que entendamos que la vida en el Evangelio es vida en gracia. Y que si un día vemos que alguien se cae, que nosotros podamos levantarlo con la gracia, Señor, que nos levanta a nosotros todos los días en nuestra vida. Ayúdanos a aceptar, mi Dios, que el veredicto ya no es culpable, sino eres justo, porque yo pagué el precio de tu pecado. Queremos hoy caminar, Señor, con esa verdad en nuestros corazones, con ese veredicto, mi Dios, que nos lleva a nosotros a la paz, al gozo, a esa alegría, mi Dios, que nadie nos puede quitar porque viene de ti, que cambiaste nuestro lamento en danza, en alabanza, mi Dios. Porque cuando estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestro carácter que hacía daño, tú nos miraste con amor. Tú, Señor, llegaste a nuestra vida y cambiaste todo. Y queremos seguir caminando, Señor, contigo para que puedas seguir escribiendo, mi Dios, junto a nosotros una historia de fe, una historia de amor, una historia, Señor, que sea linda de contar, Señor. Te agradecemos, Padre, porque eres bueno y porque has hecho esto posible, mi Dios. Todos, Señor, te necesitamos. Todos, Señor, te necesitamos en nuestra vida. Y hoy te damos gracias por haber enviado a tu Hijo amado, Cristo Jesús, para que Él recibiera el castigo de mi pecado, de nuestro pecado, y para que hoy podamos salir de este lugar siendo libres en tu nombre. Gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén, ese es nuestro Dios.